¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Yo soy Lip de Nojeda y es un gusto que nos acompañe una tarde más. Ya estamos martes 9 de julio de 2019. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Le cuento que hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el cual fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas en la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras que se realizó en el año 2001. Así que este día se rememora este importante evento y claro, se hace un llamado a la sociedad a deshacerse de este tipo de objetos. Le invito a que se quede con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600 y recuerde que también puede seguir en vivo esta transmisión de este espacio noticioso en el Facebook de Teleyucatán, lo mismo que en el canal de YouTube y también a través de la página web en www.teleyucatán.gov.mx. Arrancamos con las noticias. Yucatán Seguro ofrece mejor control de auxilio a la sociedad. Los botones de pánico, por ejemplo, al oprimirlos, mandarán una alerta inmediata. Esto sin contar el sonido que emitirán en el preciso lugar donde sean oprimidos. Así esto servirá para identificar las emergencias y, claro, dar respuesta inmediata. El uso de semáforos inteligentes y de los 50 postes de voceo con botón de pánico alimentará el centro de comando de la Secretaría de Seguridad Pública, que controlará la vigilancia y seguridad del amplio sistema que propone la iniciativa Yucatán Seguro. Los semáforos inteligentes serán controlados por una computadora central que agilizará la vialidad y dará prioridad y paso libre a alguna ambulancia o patrulla que tenga la necesidad de transportar lesionados, llegar a impedir actos delictivos o situaciones de riesgo para los ciudadanos. La red de semáforos contará con controladores inteligentes conectados con el nuevo centro de comando, desde donde se observará y controlará en tiempo real el flujo de vehículos, acelerando o alentando el tráfico en caso necesario. Los 50 postes de voceo con botón de pánico servirán para focalizar la emergencia y dar respuesta inmediata, pues al oprimirlos alertarán de una emergencia o situación de peligro, tanto en el lugar de forma auditiva como para los centros de monitoreo que localizarán de inmediato el sitio de origen y acudirán con prontitud. La Secretaría de Seguridad Pública contará con la información que generarán los sitios de monitoreo inteligentes y los arcos carreteros en tiempo real, para atender cualquier situación que se registre. El gobernador Mauricio Vila Dosal resalta que hay que estar siempre un paso adelante de la delincuencia y se debe dotar a la Secretaría de Seguridad Pública de equipos modernos que vigilen por aire, mar y tierra, lo que hace necesaria la inversión que mantenga la paz y la tranquilidad en la entidad. Teleyucatán Te Informa. Precisamente ante la iniciativa Yucatán Seguro, empresarios dan a conocer su postura. Ellos afirman dar su respaldo absoluto y dicen que la prevención siempre será una de las principales acciones para mantener la seguridad. Representantes del sector empresarial respaldaron la iniciativa Yucatán Seguro que el gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso local, porque la prevención es la mejor inversión para garantizar la tranquilidad y el desarrollo del Estado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Antonio Loré de Mola Gomori, expresó que Yucatán Seguro es resultado del trabajo conjunto de Vila Dosal con la iniciativa privada. Para el presidente de la Canaco Mérida, Michel Salum Francis, la prevención siempre será una de las principales acciones para mantener la seguridad que hay en el Estado y las novedosas estrategias que Yucatán Seguro, por cielo, mar y tierra, mantendrán la paz y tranquilidad de la entidad. El presidente adjunto del Consejo Mexicano Empresarial de Comercio Exterior, Juan José Abraham Daguer, señaló que en seguridad no hay que quedarse confiados y tranquilos ante los bajos índices delictivos que hay en el Estado. Por eso, Yucatán Seguro dotará de mayores herramientas a las fuerzas de seguridad estatales a beneficio de la población. Por su parte, Raúl Aguilar Vaqueiro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que el desarrollo del Estado o país va ligado a la inversión en infraestructura pública y privada. A su vez, Arely Tamayo Chan, representante de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, dijo que el plan de seguridad que presentó Vila Dosal ayudará a mantener el clima de seguridad que hay. Teleyucatán Te Informa.
Ahora bien, en otro rubro, en el de la energía eléctrica, le dan seguimiento a los proyectos sobre este importante tema y de la mano, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, insistió en la petición de hacer que las tarifas de energía eléctrica sean más justas. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para dar seguimiento a los proyectos de generación de energía eléctrica que garanticen el suministro a beneficio de las familias yucatecas y de la península. Ambos coincidieron en la importancia de garantizar el abasto de gas natural que se requiere para que las centrales eléctricas trabajen a su máxima capacidad y reiteraron que continuarán trabajando para asegurar la suficiencia de energía eléctrica en el estado y la región. El gobernador insistió en su petición de que las tarifas eléctricas sean más justas para el estado, que representen beneficio para la economía de las familias y contribuyan a que el sector industrial y comercial sean más competitivos. Acordaron que próximamente vendrá el director corporativo de operaciones de la empresa, Carlos Andrés Morales Mar, para presentar los planes que la Comisión Federal de Electricidad desarrolla y explique cómo se garantizará el suministro eléctrico en la entidad y la región. Bartlett Díaz reiteró el compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en su visita a Yucatán el 22 de junio pasado, de construir una planta de generación de energía eléctrica para la península. También se avanza en los planes de construcción de la línea de transmisión de Malpaso, Chiapas hasta Ticul. Teleyucatán te informa. Cambiamos totalmente de escenarios y mire, Teleyucatán presente en Vive el Verano Cultur. Hoy la editora Viviana Vega mostró a los visitantes parte del maravilloso mundo de la televisión. Niños y adultos constataron la magia de la televisión al visitar el módulo de Teleyucatán, que forma parte del programa Vive el Verano Cultur, que se realiza en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Por medio de una pantalla verde, fueron parte de diversos escenarios de película, como la habitación de Andy de Toy Story. Se sentaron en la mano de Elsa, se defendieron de Hulk e interactuaron con otros personajes. Los niños pueden venir a hacer un tipo de pantalla en croma en donde podemos poner fondos como Toy Story, podemos poner diferentes imágenes de escenarios, desde dinosaurios hasta lo más bonito que puedes encontrar aquí en Yucatán. Ellos en una pantalla se van a ver, los papás podrán tomarles fotos y pueden ellos interactuar. De hecho, pueden hacer como que están interactuando con los personajes de Disney o cualquier cosa que ellos quisieran. La editora de Teleyucatán, Viviana Vega Baños, explicó que en el módulo, ubicado a un costado del escenario principal del Salón Uxmal, los visitantes también pueden ver la evolución de la televisión desde 1928 a la fecha. Sí, los abuelitos podrían venir y decirle a los niños, nosotros teníamos esta televisión en ese entonces. El caso aquí es de que tanto los papás como los niños puedan compartir lo que es el avance de la televisión. El programa Vive el Verano Cultur en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI permanecerá de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde hasta el 19 próximo. Y visite el módulo de Teleyucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Serán 2 semanas consecutivas en los que estará este programa y por supuesto el stand de Teleyucatán, así que la invitación quedó abierta para que nos visiten esta área en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, a la vuelta, más noticias. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE.
La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, esta tarde tenemos aquí en vivo un entrevistado muy especial. Él es el contador público Roberto Magaña González y le platico que él es el director del programa Federales de la Secretaría de la Contraloría General. Muy buenas tardes. Hola, bien, muy buenas tardes. Gracias por Al acompañarnos. contrario, gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario, vamos a estar platicando de un tema muy importante para todos los jóvenes que les gusta el cine, los cortometrajes, del concurso estatal de cortometraje Transparencia en Corto. Y antes de empezar con las bases de este concurso, me gustaría que nos platique de qué se trata, cuál es el objetivo de abrir esta convocatoria. Bueno, verás, cada año con año la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública hace un concurso nacional de transparencia en corto, en el cual se invita a los jóvenes a que participen expresándose en un cortometraje de 90 segundos para poder expresar en cuanto a situaciones de combate a la corrupción, en cuestiones de acciones ciudadanas. Entonces, en esta ocasión, nuestra secretaria de la Contraloría decidió, como una oportunidad, hacer el primer concurso estatal de transparencia en corto afín al concurso nacional, en el cual pues los jóvenes se puedan expresar de 16 a 25 años, en el cual pues ellos puedan, a través de un cortometraje de 90 segundos, hacer alguna acción, una grabación que puede ser con una cámara profesional o puede ser con un celular. Entonces empezar a expresarse de esa manera, sobre todo mostrar ellos cómo piensan que como ciudadanos podemos combatir la corrupción que existe, ¿no? O la probable corrupción que se puede dar. Entonces hay buenos premios, hay premios muy padres para los jóvenes, efectivo, en el caso de estatal, estamos hablando que hay un primer premio de 30,000 pesos, un segundo premio, un segundo lugar de 20,000 pesos y un tercer lugar de 10,000 pesos. Entonces es una buena oportunidad pues para una ayudadita para los jóvenes, sobre todo expresarse en estos temas tan importantes como es el combate a la corrupción. Y como mencionaba, no hace falta ser un especialista, ser un gran cineasta, porque puede ser con una cámara profesional o incluso con celular. Lo importante es dejar volar la creatividad. ¿Tenemos cierre para esta convocatoria? ¿Hasta cuándo los jóvenes pueden? Es el 31 de julio, dentro de pocos días se cierra la convocatoria. Los videos se van a entregar en formatos MP4, se puede entregar en un DVD, se va a entregar en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría y se entrega con nuestra jefa de departamento de Contraloría, que es la contadora Hilda Guadalupe González. Ahí van los jóvenes, entregan, se les recibe con un formatito y ese video que nos van a entregar, aparte de que concursa en el estatal, va a concursar en el nacional. O sea, es la misma base de datos que se va a utilizar para el concurso nacional. Entonces tendrán doble oportunidad de poder tener un premio estatal y un premio nacional. Este es un punto muy interesante, porque así su trabajo no solo participará en un concurso, sino en dos. En dos concursos, con la posibilidad de que en el concurso nacional puedan ellos estar viajando con los gastos pagados, el que ocupe el primer lugar a la ciudad de Querétaro, donde va a ser en el mes de noviembre, va a ser la premiación. Entonces el equipo, porque puede ser individual o puede ser con un máximo de 4 jóvenes los que puedan hacer y participar en la elaboración del video. Excelente, entonces también puede fomentar el trabajo en equipo en los jóvenes. Claro, que es parte de la idea del concurso, ¿no? Que ellos se integren como equipo y puedan presentar y tengan la oportunidad de viajar y recibir por las autoridades de la Secretaría de la Función Pública Federal, en su caso, el premio nacional si se lo llegaran a ganar. Excelentes noticias. ¿Cuándo saldrían los resultados después del cierre de la convocatoria? El estatal es el 26 de agosto y el nacional es en el mes de octubre.
y en el mes de noviembre es la premiación en el nacional y el de nosotros es en agosto del 2019. Perfecto. Para todos los jóvenes que nos están viendo en casa y por ahí surgió más curiosidad de saber más detalles de la convocatoria o por ahí se les pasó un datito en esta entrevista, sí. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Redes sociales? Se pueden comunicar al 930-3800, la extensión es la 13044, con la contadora Hilda Guadalupe González. Las convocatorias están en la página de la Secretaría de la Contraloría General, están en las redes sociales de la Contraloría, ahí pueden encontrar toda la información y pues por supuesto directamente con nosotros. Contador, aprovechando su presencia, una última invitación para que anime a todos los jóvenes a que participen en esta convocatoria. Pues aprovechen, jóvenes, la oportunidad que se les da de expresarse y de tener la oportunidad de, sobre todo, comentar lo que ustedes piensan como ciudadanos en el combate a la corrupción. Es una muy buena oportunidad que ustedes se expresen, es una buena oportunidad para el trabajo en equipo, además de poder ganarse un ingreso por allá y sobre todo si ganan el nacional tendrán la oportunidad de pues ir con nosotros a la premiación nacional que será presidida por la Secretaría de la Función Pública junto con nuestra Secretaría de la Contraloría a recibir el premio en caso de que ojalá y se gane en el primer lugar nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Encantado a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, ahí quedó la invitación, el próximo 31 de julio cierra la convocatoria, así que aún hay tiempo. Vamos con más información y mire, hasta 60 años de cárcel por feminicidio y penas más severas a quienes cometan delitos sexuales. La reforma ya está aprobada. Y a continuación le presentamos los detalles. Con la reforma al Código Penal Estatal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que aprobaron los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, se aplicarán hasta 60 años de cárcel por feminicidio y penas más severas contra quienes cometan delitos sexuales. La diputada Katia Bolio Pinelo indicó que con la aprobación del dictamen de la iniciativa se da a los jueces herramientas jurídicas para asentar un precedente para abatir los delitos sexuales. Por otro lado, en la Comisión de Arte y Cultura se solicitó el proyecto de dictamen de la iniciativa del Ejecutivo Estatal para establecer el 4 de mayo como Día Estatal de la República de Corea, porque se cumplen 114 años de la llegada de coreanos a Yucatán, donde viven 3.000 originarios del país asiático. Tele Yucatán te informa. Con este importante tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Enseguida estamos de regreso. Me siento plena de saber que con mi trabajo ayudo a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy naval y estoy orgulloso de servir a México. Gobierno de México. No está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán te informa. Qué gusto que siga con nosotros. Y mire, hoy también tenemos otro invitado de lujo aquí en el estudio en vivo. Él es Rodolfo González Crespo y le platico que él es director general del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, qué gusto siempre estar contigo y con la audiencia aquí platicándote de que en el instituto pues no nos vamos de vacaciones, seguimos trabajando porque en realidad queremos que los muchachos tengan la oportunidad de continuar estudiando y bueno, estudiar una ingeniería es muy importante. ¿No? Es muy importante, así que me gustaría que esta tarde, aprovechando su presencia, nos invite y nos diga cuál es la amplia oferta educativa que el tecnológico nos ofrece. Mira, el Tecnológico Superior Progreso tenemos puras ingenierías, por ejemplo, ingeniería en administración, gestión empresarial, logística, electromecánica,
renovables, ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, energías renovables, en animación digital y efectos visuales. Y también tenemos una ingeniería que es una ingeniería nocturna. Esta ingeniería es ingeniería en logística para las personas que tienen la oportunidad de trabajar, pero que quieren continuar estudiando, pues pueden estudiar en la noche logística y pues a partir de las 6, de 6 a 10 de la noche, continuar estudiando en Progreso, que ya ves que Progreso, pues, de aquí de Mérida. Está relativamente cerca. Está cerquísima, sí. Y tenemos alumnos, te platico, de todo el interior del estado, de la ciudad de Mérida y por supuesto de Progreso. También hemos recibido alumnos de Tabasco, de Veracruz, de Quintana Roo, de Campeche, también tenemos alumnos. Y bueno, pues es una magnífica opción. Pertenecemos al Tecnológico Nacional de México. Me platicaba que el Tecnológico nos ofrece solamente ingenierías. ¿Cuál es el impacto o la importancia de estudiar una ingeniería hoy en pleno siglo XXI, en el 2019? Como tú sabes, las ingenierías son muy importantes para las transformaciones que hoy estamos viendo en la industria, en el comercio. Inclusive, fíjate de que aproximadamente México necesita alrededor de 30,000 ingenieros por año. Y muchas veces esos ingenieros no satisfacen a las empresas, a la necesidad, inclusive tienen que venir de otros países ingenieros para ocupar esas posiciones. Por eso, pues siempre nosotros le decimos a las personas, cuando vayan a estudiar, tomen en cuenta que después haya demanda de lo que estudian. Ese es un tema muy importante y justamente me platicaba que tenemos espacio en el Tecnológico. Es correcto. Mira, nosotros tenemos 2 fases. La segunda fase de inscripción ya se realizó, pero nos quedan lugares, así es que abrimos una tercera fase y a partir del 5 de agosto iniciamos con la tercera fase de inscripción. Nos quedan aproximadamente 60 espacios y los queremos ocupar con personas que quieran estudiar, que hayan presentado, por ejemplo, su examen y tengan los resultados. Acérquense, porque les abrimos las puertas. La verdad es que nosotros queremos que los muchachos no se queden sin estudiar y que tomen en cuenta al instituto como una opción viable. Es una buena oportunidad para todos los jóvenes que aún están en busca de su rumbo profesional y que no han ubicado qué estudiar realmente. Una ingeniería es una muy buena opción y además cuentan el examen ICSANI, que me dice que a partir del mes de agosto abre una tercera etapa. Una tercera etapa, te lo voy a repetir, a partir del día 5. Nosotros a partir del día 5 ya regresamos del receso y vamos a iniciar un curso con los jóvenes, le llamamos el curso de iniciación, curso 0, ¿sí? Propedéutico, como otros le quieran llamar, que esto es un curso de introducción a las carreras de los muchachos que ya van a entrar con nosotros y de la misma manera pues invitar a los muchachos que no se han decidido por alguna, pues que vengan con nosotros. Te platico, también tenemos un sistema importante, muy bonito de becas. Nosotros le llamamos becas inteligentes. ¿Por qué becas inteligentes? Porque detecta la necesidad de los muchachos. Si, por ejemplo, el muchacho necesita una beca alimenticia, se le proporciona. Si es una beca económica, también se le proporciona. Si es una beca, por ejemplo, para incentivar la participación de las mujeres, no todas las mujeres les gusta el tema de las ingenierías por el tema de las matemáticas. Pero bueno, tenemos una beca que incentiva su participación y para los chicos que les gusta el deporte, también tenemos becas deportivas. Ay, pues excelentes recomendaciones. Una última invitación para todos los jóvenes que nos ven en casa, que se animen a estudiar una ingeniería. Claro, que se animen a estudiar una ingeniería. Como te digo, abrimos la tercera etapa el día 5 de agosto. Director, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Me dio mucho gusto, muchas gracias. Muchísimo gusto, ya quedó la invitación para que estudien ingeniería. Le platico que él es el director general del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Rodolfo González Crespo, y nosotros seguimos con más información. La UADY, aliado vital en atención social, no solo para analizar las acciones gubernamentales, sino también para la promoción de la cultura, como por ejemplo, con la presentación del libro Maternidad, el derecho a elegir, significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres.
Para definir la línea estratégica que potencialice el trabajo interinstitucional e intersectorial entre la Universidad Autónoma de Yucatán y TATSIU, surgió la iniciativa de formar el Grupo de Integración Social, que revisará y analizará las acciones gubernamentales aplicadas en el municipio. Se rediseñará la ruta de acción para contribuir al bienestar de los habitantes de la zona administrativa, explicó la directora de Promoción y Participación Social de Sedesol Yucatán, Marisa Salazar Azcorra. Como en los últimos 15 años se invirtieron 33 millones de pesos para el bienestar de los habitantes del municipio, se busca evitar la duplicidad de esfuerzos para revertir su situación actual. Por otro lado, como parte de su estrategia universitaria de promoción de la lectura, el jueves a las 18:30 horas en el Salón del Consejo del Centro Cultural Universitario, Edificio Central de la UADY, calle 60 por 57 Centro Histórico, la profesora investigadora de la Universidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones, Dr. Hideyo Noguchi, Rocío Quintal López, presentará el libro Maternidad, el derecho a elegir, significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres. Teleyucatán te informa. Ahora le cuento que el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, hace más gestiones para que aquí en Yucatán hayan más y mejores empleos. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza, para gestionar oportunidades de inversión y desarrollo de proyectos que sean fuentes de más empleos y mejor pagados para las familias yucatecas. Entre los temas que trataron estuvieron energía renovable e inversiones en ese sector, suministro de gas natural en la península y agricultura sustentable como política pública con productos como leche, maíz, soya y caña de azúcar. También hablaron de la incursión en proyectos del sector aeronáutico y aeroespacial, buscando el desarrollo de clústeres o conjunto de empresas filiales para los sectores automotriz y aeronáutico que posicionen a Yucatán como polo tecnológico para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, comunicación y electrónica. El gobernador y el jefe de la oficina de la presidencia también hablaron de promover a Yucatán como sitio adecuado para que las empresas inviertan y generen más empleos calificados y mejor pagados en el estado. Vila Dosal reconoció la disposición de Romo Garza y su interés por el bienestar de Yucatán y se comprometieron a continuar trabajando juntos para mejorar las condiciones de vida y en el estado. Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, mandamos un caluroso saludo a Francisco Sarabia, también a Adriana Vargas, que nos saluda desde Humán, y a Kitty Zip desde San Francisco, California. Muchas gracias por estar en sintonía de Teleyucatán te informa. La pausa comercial y a la vuelta nos vamos hasta San Crisanto. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Teleyucatán. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Ya de regreso en Teleyucatán Te Informa, y justo como le comentaba antes de la pausa comercial, partiendo desde aquí, desde la capital yucateca, usted toma la carretera Mérida-Motul al norte del estado. De camino son aproximadamente hora y cuarto, hasta llegar a San Crisanto, sitio donde hay una enorme producción de cocos y sus derivados, claro. Hoy le invito a dar un recorrido y disfrutar de los bellos paisajes y, por supuesto, también de su historia. San Crisanto es una pequeña localidad costera que pertenece al municipio de Sinanché y que hasta el 2010 contaba solamente con 551 habitantes, en su mayoría dedicados a la pesca y la producción de coco. En estas tierras se produce sal, cocos y copra, actividades que sus habitantes han realizado por décadas enteras, como en el caso de Don Román, quien conoce cada detalle de las palmas y los cocos. Son como esa, una que está esa alta que usted ve. Empiezan como el enano. A los 7 años está dando fruto. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta que no podamos bajarlo nosotros con el bajador, pues solo cae, ahí se seca. Así eran todas las palmas en nuestra costa hace 17 años, antes de ese 22 de septiembre, antes de las 40 horas de embates de furia y destrucción. En 2002, el huracán Isidoro arrasó prácticamente con las más de 200 hectáreas del ejido San Crisanto. Afectó casi a todas las plantas de la especie de Yucatán, esas amplias de anchas y largas ramas. Así que los productores locales tuvieron que tomar cartas en el asunto. Compraron plantas extranjeras para llenar los cocales. Desde que Isidoro nos atacó, empezó a entrar la enfermedad. El amarillamiento letal del cocotero es una enfermedad que ataca las palmas. Se transmite por un insecto que provoca la muerte de las plantas infectadas entre los 3 y 6 meses. Empezaba a morir las plantas. Sí, hubo un bicho que le llamaban escarabajo y se metía en el cogollo y allí lo iba pudriendo y se fue acabando de cocar. Pero después de la tormenta, San Crisanto se levantó. Le hizo frente a las adversidades. Los cocales reverdecieron, la arena retomó su color, muchas palmas murieron, pero otras más se aferraron a la vida. Ahorita está variado, como le digo, hay el enano, hay Michoacán, Colima, Guerrero y todo, Jalisco. Es más grande como estos, son más grandes los cocos que de allá, acá. No da mucho, da 4. En cambio, el yucateco da racimos de 12.5. Hoy en día la tragedia quedó atrás y en las más de 190 hectáreas del ejido San Crisanto se producen cocos todo el año, principalmente de la llamada palma enana, proveniente de Tabasco, que da frutos en abundancia y del cual se elaboran dulces, aceite, artículos de cosmetología, agua embotellada e incluso como leña. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lipden Ojeda, Teleyucatán Te Informa. Muchísimas gracias a todos los habitantes de San Crisanto por ayudarnos a realizar este reportaje. Vamos con otras cosas y mire, durante esta temporada es muy común el consumo de pescados y mariscos. Le cuento que la OMS recomienda consumir este tipo de alimentos entre 2 a 3 veces por semana por su alto valor nutricional, así que hoy le compartimos algunas recomendaciones para saber elegirlo adecuadamente. El pescado es un alimento de bajo o moderado valor calórico. Las proteínas que tiene se consideran de alto valor biológico. La grasa del pescado es rica en ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos esenciales, además de poseer omega 3, vitamina B, A, D y E. Eso sin mencionar que aporta minerales como el yodo, calcio, fósforo y selenio. Los mariscos son alimentos sabrosos, de fácil masticación y digestión. La Organización Mundial de la Salud recomendó consumir pescados y mariscos de 2 a 3 veces por semana por su gran valor nutricional. Pero al elegirlo debe tener mucho cuidado, así que hoy le compartimos algunas recomendaciones.
Lo primero es seleccionar un pescado que esté en buen estado. Cada pieza debe tener olor fresco, parecido al del agua salada, y nunca oler mal. Los ojos del pescado deben estar brillosos y eviten los que tengan la piel pegajosa. Es primordial que al adquirir el pescado entero revise las branquias. Estas deben encontrarse brillantes, pero si se adquiere en filete, revise que la carne no esté maltratada y que permanezca en refrigeración o sobre una cama de hielo. Con estas sencillas recomendaciones usted podrá disfrutar de deliciosos platillos a base de mariscos y evitar afectaciones a la salud. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Ahora vamos con temas de salud y mire, un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene y algunas veces se denomina ataque cerebral. La enfermedad puede registrarse a cualquier edad y en muchos casos se puede prevenir. El peso corporal, evitar el consumo de alcohol y tabaco, el sedentarismo, el control de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, entre otras, pueden disminuir un accidente cerebrovascular, informó la neuróloga Erandi Bravo Armenta. La enfermedad puede registrarse a cualquier edad, sin embargo, es más común después de los 50 años. Los síntomas son más específicos y dependerán de la zona que afecte el accidente cerebrovascular, desde la pérdida de la fuerza en una de las extremidades, alteraciones visuales, pérdida de la sensibilidad, alteraciones en el lenguaje o marcha. Ante cualquiera de estos síntomas es importante acudir a los servicios de urgencias del hospital más cercano, porque las primeras 4 horas y media después del padecimiento son primordiales para ofrecer tratamiento oportuno para reducir o evitar sus secuelas. El accidente cerebrovascular es la primera causa de hospitalización y la quinta causa de muerte. Sin embargo, el 90% de los factores de riesgo que ocasionan la enfermedad pueden prevenirse. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta las costas de Progreso, en donde se puede disfrutar el bellísimo espectáculo de la liberación de tortugas de Carey. Y es que en el mundo existen 8 especies de tortugas marinas, de las cuales 7 arriban a las costas de la República Mexicana. Aquí en la península de Yucatán arriban 3 tipos, entre ellas precisamente la de Carey. Y con estas imágenes llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado una tarde más. Mi nombre es Libden Ojeda. Nos vemos mañana para disfrutar juntos el Touch de la semana. Y mientras tanto, le invito a que no le cambie. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Del Estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio ARE Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando de la gimnasia y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser la primera Copa Altara IDEI. Este evento tendrá lugar en el Multigimnasio Socorro Cerón, 13 y 14 de este mes de julio. También estaremos platicando del curso de verano de básquetbol que se está realizando en su edición número 25 en el gimnasio polifuncional. En el béisbol de la Liga Mexicana, los líderes de la zona sur, los Leones de Yucatán, bueno, pues hoy rompen hostilidades a otra confrontación sur-norte. Estarán visitando al equipo de los algodoneros de Unión Laguna y el fin de semana a los Araperos de Saltillo. Le tendremos la previa de esta serie. En el fútbol, el próximo jueves, ya le habíamos adelantado, los Venados FC Yucatán tendrán como último sinodal al Deportivo Saprissa, este equipo de Costa Rica que fue campeón en el Clausura 2018. Y en el marco de este partido amistoso, una hora antes, es decir, a las 7 en punto, el próximo jueves en la cancha del Carlos Iturralde, será la presentación oficial de los jugadores a la afición. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario. Sí, muy buenas tardes, ya listos con toda la información de los deportes. Rápido nos vamos con nuestras vías de comunicación, 940-76, nuestro número telefónico, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Así es, 940-7600, el teléfono aquí en el estudio de Tele Yucatán. Arrancamos hablando de la gimnasia y es que, como le decía, 13 y 14 de este mes se va a llevar a efecto en el Socorro Cerón, en el multigimnasio del Complejo Deportivo Cuculcán, la primera edición de la Copa de Gimnasia Altara IDEI. Aquí están los detalles. El multigimnasio Socorro Cerón Herrera del Complejo Deportivo Cuculcán será sede los días 13 y 14 de julio de la primera edición de la Copa Altara IDEI de Gimnasia Artística, anunció esta mañana en conferencia de prensa Claudia Sánchez, organizadora de la Copa. Hoy hemos cambiado muchas cosas con el objetivo de hacerla atractiva. En la inauguración pretendemos que los niños y las niñas convivan no como club, sino como gimnastas, y que vean que Yucatán es el lugar ideal para ser amigos. En la primera edición de la Copa de Gimnasia Artística se espera la participación de más de 300 atletas en ambas ramas y, según se informó, asistirán gimnastas de Baja California, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Vienen 304 gimnastas, los cuales nos visitan desde lugares tan lejanos como Baja California Sur, Nuevo León y toda la región sur. Entonces tenemos la fortuna de haber hecho una convocatoria, pues yo creo bastante exitosa, porque es nuestra primera copa y la gente está viniendo. En la conferencia de prensa de este martes, Claudia Sánchez, coordinadora de la Copa, destacó que en esta evaluarán 16 jueces con certificación nacional e internacional. Bueno, vámonos al deporte ráfaga, al básquetbol, y es que, bueno, arrancó ya en su edición número 25, lo que es, pues, el torneo o la Copa de Verano Pavotti, esta de básquetbol en el gimnasio polifuncional. Un total de 50 participantes de Mérida, municipios e incluso otros estados participan en la edición 25 del curso de básquetbol de verano Pavotti, Pasar, Botar y Tirar, que se realiza en el gimnasio polifuncional y que arrancó el pasado 1 de julio, informó William Cham, entrenador de básquetbol. El objetivo de este curso es fomentar el deporte, enseñarles a los chicos fundamentos, ¿sí?, para tener mejores jugadores en el estado. William Chan aseguró que en este curso, que culminará el 26 de este mes y el cual está a cargo de la supervisión del destacado entrenador y director del curso Víctor Medina, en la actualidad manejan las categorías desde mini hasta las de cadetes. En esta liga salen chicos para selección del estado, algunos chicos becados en algunas universidades, en algunas primarias. Sí, y la satisfacción para nosotros es que los chicos te reconozcan en cualquier lado
y los papás reconozcan tu trabajo. Finalmente, William Chan aseguró que este curso es para basquetbolistas de ambas ramas y en la edición de este año se cuenta con alumnos de Campeche, Quintana Roo y de Chihuahua, además de Mérida y municipios. Pues ahí está en su edición número 25 este curso de verano de básquetbol. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando del rey de los deportes, el béisbol. Ya le decía, los Leones visitando al equipo de Unión Laguna, martes, miércoles y jueves en la Liga Mexicana, y también le tendremos todos los detalles de lo que va a ser la presentación oficial de los Venados FC Yucatán, el equipo del ascenso, con miras a su participación en la Apertura 2019 el próximo jueves en la cancha del Carlos Itural. Una pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Desde que Jerónimo Gil, coincidente o no, llegó como coach de los Leones para apoyar el trabajo de Luis Carlos Rivera, lo cierto es de que los melenudos han tenido buenos dividendos. En esta segunda vuelta de la temporada, 5 series afrontadas, 5 ganadas, son conjuntamente con el equipo de los Tigres de Quintana Roo los líderes de la zona sur. Y hoy van a estar abriendo serie ante los Sotaneros del Norte, el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna. Los melenudos buscan mantener esa racha victoriosa y por supuesto en la cima de la zona sur. Aquí está el reporte y la previa de esta confrontación. A partir de este martes, los Leones de Yucatán abrirán serie ante los Algodoneros de Unión Laguna y el fin de semana visitarán a los Araperos de Saltillo, buscando en ambos casos seguir con su buena racha de 5 series ganadas en igual número de disputadas en la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Este martes, el melenudo Joaner Negrín, con récord de 7 ganados y 3 perdidos y porcentaje de 2.55 en carreras limpias admitidas, escalará la lomita de las responsabilidades y tendrá como rival a Edgar Osuna, quien suma una victoria por 10 derrotas y un altísimo PCL de 7.35. Para el miércoles, el duelo será entre César Valdés y Frankie de la Cruz, y para el jueves, en el último choque de la serie, los lanzadores probables son José Samayoa y Johan Flandy. En el standing, los Leones de Yucatán, con 10 triunfos y 5 descalabros, comparten con los Tigres de Quintana Roo la primera posición de la zona sur, mientras que los Algodoneros de Unión Laguna son los Sotaneros de la zona norte, con récord de 3 victorias y 11 derrotas. A la ofensiva por los del norte destacan con luz propia Misael Rivera y Michael Choice, mientras que por los Reyes de la Selva el encendido norteamericano Xavier Strokes, así como también
Leo Eras y Luis El Pepón Juárez. En el picheo colectivo, Algodoneros ocupa la penúltima posición del circuito con sus 7.48 de PCL, mientras que los de la Garra son el mejor equipo del sur en ese departamento con su porcentaje de 4.91. Los 3 juegos de esta serie iniciarán a las 7:30 de la noche. Bueno, y las Fieras que el fin de semana, como estábamos platicando en la nota, visitan a Saltillo, a los Zaraperos, donde se verán las caras con su ex-manager, o sea, con Roberto El Chapo Vizcarra, quien ahora dirige los destinos del conjunto Zarape. Así que contra su ex-manager, quien los hizo campeón la temporada pasada, se verán las caras los melenudos. Y cambiemos de tema, vamos a hablar ahora del fútbol, y es que los Venados, de cara a su compromiso amistoso el próximo jueves, allá en el Estadio Olímpico Carlos Iturralde, se van a presentar de manera oficial ante su público en lo que será pues el cuadro, el equipo que afrontará tanto la apertura como la Copa de la Liga pues de Ascenso MX. Una hora antes de afrontar el próximo jueves a las 8 de la noche su partido amistoso ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica, los Venados de Yucatán presentarán ante su afición el plantel de 32 jugadores que disputarán los torneos de Copa MX y el Apertura 2019 del Ascenso, informó este martes Miguel Fernández, director administrativo de la organización. Las puertas del Estadio Olímpico Carlos Iturralde se abrirán a las 6 de la tarde. A las 7 en punto, iniciará la ceremonia oficial de la presentación individual de los jugadores y a las 20 horas arrancará el partido amistoso. Miguel Fernández destacó que la presentación de los uniformes que utilizarán los Ciervos este año será una semana antes de encarar ante los Potros del Atlante, el 30 de julio próximo, la primera fecha del torneo de Copa MX, adelantando, sin embargo, que mantendrá el color amarillo en su piel, pero que para el diseño del de visitante y alternativo habrán cambios y sorpresas. En lo que toca a la Apertura 2019 del Ascenso, los Venados FC Yucatán visitarán en la primera fecha el sábado 3 de agosto a los Loros de Colima. Entonces hay que ponerlo en la agenda. El próximo jueves en la cancha del Carlos Iturralde a las 6 de la tarde se abren las puertas, 7 en punto es la presentación de los jugadores a la afición y a las 8 el partido amistoso contra el Deportivo Saprissa de Costa Rica. Los Venados pues van a estar presentando aproximadamente en 2 semanas los uniformes, la piel que los va pues a estar identificando en estos próximos campeonatos de Liga y de la Copa. Lo que sí es un hecho, van a mantener el color amarillo. Lo que va a desaparecer es el color verde y el color negro. El verde lo utilizaban para los partidos de visitante y el negro era el alternativo. ¿Qué color te gusta? ¿Te acuerdas que en alguna ocasión con Noya pues utilizaron el color azul, utilizaron el color blanco? Azul y blanco con negro, combinado con negro. Podría volver, yo creo, uno de los colores que llamó, que causó pues buenos aplausos por parte de los aficionados. No han sido muchos los colores que Venados ha utilizado. Sin embargo, yo me quedo con el tradicional, aquel verde, amarillo y blanco. Pero el verde no va. El amarillo se mantiene, el negro parece que también ya no va a ir y se van a pues presentar sorpresas, modificaciones en el uniforme de los Venados de cara a los próximos 2 torneos. Te decía, yo creo que el 23 de julio, una semana antes de afrontar su primer compromiso de Copa, que es contra el equipo del Atlante, y 2 semanas antes de afrontar su primer partido de Liga, que es contra el equipo de Colima en calidad de visitante, va a ser la presentación de uniformes. Este jueves en el Iturralde, partido amistoso ante el Saprissa, y a las 7 de la noche la presentación de los jugadores para con los aficionados en el Carlos Iturralde. Así es, bueno, vamos a ver al conjunto de los Venados, ya pues de cara a la campaña, tanto en la Liga como también en la Copa. Oye, por cierto, antes de terminar, el espectáculo que anoche dieron en el derbi de cuadrangulares, Vladimir Guerrero y Jack Peterson, uno de los Dodgers y el otro de los Azulejos. Bueno, finalmente, pues el que ganó ese derbi de cuadrangulares fue pues Pete Alonso, este hombre de los Mets de Nueva York, novato por cierto. Bueno, fue el que ganó el derbi de cuadrangulares por un cuadrangular, 23-22, quedó finalmente la ronda final. Y bueno, Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto, también novato, Vladimir Guerrero Jr. me refiero, a pesar de que conectó 91 cuadrangulares, pues bueno, en este formato quedó que no es el que conecta más cuadrangulares en la ronda, sino el que pues haga la mayor cantidad en la ronda final, como se hizo este formato en esta ocasión en Grandes Ligas del derbi de cuadrangulares, de eliminatorias, de segunda ronda, semifinal y final, pues finalmente, bueno, pues terminó ganando el hombre de los Mets de Nueva York.
Así que, pues bueno, ahí está, las grandes ligas. Hoy, por cierto, es el juego de estrellas a partir de las 7 de la noche. Correcto, mi estimado Tony. Le recuerdo de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Por hoy es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos en la noche.